Bueno amigos, muy bienvenidos un día más aquí a vuestro programa Mejor Cada Día. Estamos contentos de encontraros una vez más en este espacio amigo, en el que tratamos de traer temas interesantes de vuestro interés. Como por ejemplo el tema de hoy, vamos a hablar acerca de las comisiones bancarias. Nos persiguen, ¿seremos nosotros capaces de escapar? Vamos a verlo en el programa de hoy. Bueno, pues lo vamos a hacer con Ángel Dúo, él es empresario y presidente de ASI Europa. Muy bienvenido, Ángel, ¿qué tal? Muy bien, gracias, contento de estar de nuevo aquí con vosotros. Un tema complicadito el de hoy, ¿eh? La verdad denso, es que sí, denso. Va a ser un temita denso, pero bueno, vamos a intentar sacarlo de una manera que se vea, que se entienda claro lo que queremos decir. Ahí está, que los bancos no se aprovechen de que no sabemos casi nada. Vamos a aprender un poquito hoy. Pero antes de meternos en el tema, vamos a esa sección en la que ustedes son los protagonistas. Vamos a Opinión Pública. Algunos bancos las comisiones pues como que se pasan bastante a la hora de tener las comisiones, ¿no? Porque las ponen muy elevadas y pienso que es explotar demasiado al cliente. Las comisiones bancarias, si están claras, es como todo, es un pago que tienes que hacer por un servicio que recibes. Intento huir de ellas como intento huir de cualquier tipo de pago. De hecho, el banco con el que más trabajo es un banco que apenas tiene comisiones y fue uno de los criterios con los que elegí. Pero si está algo claro, es como ir al taller y llevar el coche. Si tú tienes claro lo que te van a cobrar y lo aceptas, pues adelante. El problema es que generalmente confiamos en cajas o bancos amigos o conocidos del barrio y lamentablemente nos exprimen con las comisiones que tienen. Domiciliación bancaria fundamentalmente. La verdad no sé de comisiones. Bueno, pues se me hace que son exageradas y muchas. Cuando menos en mi país, ¿verdad? O sea, aquí en España no sé, pero en mi país, en México sí son muchas y altas. No, porque más o menos también te lo exigen ellos. Forma de no marearse ni ellos ni marearte tú es a través de domiciliación bancaria. Fundamentalmente los gastos fijos son domiciliación bancaria, tipo seguro del coche, tipo recibos de ayuntamiento y demás, recibos de la luz, lo que es algo fijo. Y luego el día a día utilizo tarjetas, generalmente de débito o a veces de crédito. Cash llevo muy pocas veces. Hombre, a nadie le gusta que le cobren una comisión, ¿no? Yo creo que nos hemos vuelto también más observantes. Antes pues no le dábamos excesiva importancia, ahora pues tendemos más a reclamar y a exigir más a nuestros bancos. También es cierto que antes las entidades financieras eran más bondadosas con nosotros porque teníamos más accesibilidad a los créditos, con lo que podíamos permitir ese tipo de comisiones, pero en tanto en cuanto las entidades financieras se han vuelto más restrictivas, nosotros también nos volvemos más exigentes, ¿no? Domiciliación. Domicilio las cuentas en el banco. No, bueno, usamos, a veces en los pagos de las empresas usamos los cheques principalmente y muy poco en efectivo. Pues la verdad es que ahora mismo me pillas, que no. Sí, he hecho inversión tanto en renta variable como en renta fija y actualmente dispongo de alguno de los productos. Sí, conozco, por mi profesión tengo acceso a productos de inversión y sí que los conozco, sí. No. Bueno, pues es que hay varios productos de inversión según el banco. O sea, que puede ser a renta fija, renta variable, a corto plazo, a largo plazo. O sea, pues el portafolio es muy grande. No lo he intentado nunca. Intenté negociar, sí, he negociado las comisiones de tarjetas bancarias. De hecho, he dejado de tener tarjetas bancarias con alguno de los bancos en los que trabajo. Y luego todo el tema de la hipoteca, obviamente, fue una negociación bastante ardua. Sí, sí que lo he negociado. Sí, es perfectamente posible, claro que sí. No hay nada estandarizado, no hay nada rígido. Al final, pues es una cuestión de que ambas partes participen, una parte de un servicio y otro de un negocio, ¿no? Todo al final tiene un límite, pero vamos, no deja de ser un contrato y mientras sea beneficioso para las dos partes todo es negociable. Bueno, pues tenemos ahí todo un ramillete de opiniones diferentes, la verdad muy interesantes todas ellas, pero vamos a hablar con nuestro experto. Tenemos con nosotros, como decíamos, a Ángel Dúo. Él es empresario y además es el presidente de ASI Europa. Ángel, vamos a hablar un poquito de este tema
profundo, interesante. Vamos a comenzar con la nueva Ley de Servicios de Pago. ¿Qué consiste exactamente? Bueno, esta ley se ha concebido para armonizar los sistemas de pago que tenemos en España con el resto de los países de la Comunidad Económica Europea. ¿Y cuáles son las formas de pago más habituales y en qué consiste cada una de ellas? Bueno, yo creo que todos nuestros espectadores están familiarizados con ellas, ¿no? Porque es el pan nuestro de cada día, digamos, ¿no? La fundamental o la más conocida o la que más se utiliza es la domiciliación bancaria, ¿eh? Está aquí en España, es la número uno, ¿no? Después también, evidentemente, el pago con las tarjetas de crédito, que es un sistema que se utiliza también bastante y que está subiendo, digamos, en el ranking, y los más tradicionales, como son las transferencias bancarias y el cheque, el talón de toda la vida, pero bueno, el cheque digamos que está un poquito más en desuso, digamos. Vamos a concretar en esta ley de servicios de pago, a partir de esta nueva ley, ¿qué ocurre si devolvemos un recibo? Bueno, la práctica de domiciliar recibos, que tenemos prácticamente todos en nuestro día a día, también conlleva que esos recibos, en el caso de que no sean correctos, nosotros estemos en nuestro derecho de devolverlos. Entonces, ha habido ciertos cambios en ese tema en concreto, sobre todo en el plazo de tiempo en el que nosotros tenemos para decir a nuestra entidad bancaria que lo devuelva. Ahí se ha ampliado hasta las 8 semanas, pero eso que es una parte positiva también tiene, como siempre, su parte negativa, es decir, se ha estrechado un poquito digamos, las razones por las que nosotros podemos devolver un recibo. Así que, como todas las leyes, pues tienen su parte positiva y también su parte negativa. Pero bueno, siempre existe la posibilidad de que, no estando de acuerdo con el recibo que se nos ha presentado, nosotros lo podamos devolver. Cualquier operación de pago conlleva unos gastos, como todo el mundo sabe. ¿Cómo funciona este pago en el caso de las tarjetas de crédito, en las domiciliaciones o al efectuar una transferencia? En el caso de las tarjetas de crédito lo vemos cada día. Nosotros vamos a pagar con nuestra tarjeta y normalmente no se nos recarga nada, es decir, es el comerciante el que está pagando una comisión a la entidad bancaria por utilizar el servicio, ¿de acuerdo? Eso es en el caso de la tarjeta de crédito. En el caso de la domiciliación pasa 3/4 de lo mismo. Nosotros recibimos una factura que se nos carga en cuenta y se carga el nominal de la factura. Es decir, que el gasto de gestión que tiene esa domiciliación en concreto, ese efecto que a nosotros se nos presenta en el banco, corre con él la entidad bancaria en este caso. Cuando ya nos salimos de aquí, ya empieza a complicarse un poquito más la cosa, porque en el caso, por ejemplo, de la transferencia, que es otro de los medios que decíamos y se utiliza mucho, en la transferencia normalmente es el que transfiere el dinero el que lo paga. Se generan unos costes de banco a banco y eso lo paga, en este caso, el ordenante, es decir, yo, que soy el que tengo que transferir el dinero, ¿verdad? Y en el caso del cheque, normalmente el gasto, el que lo paga es el que recibe ese talón, que al llevarlo a su entidad bancaria le van a cobrar una comisión por ingresarlo. Es decir, la comisión existe siempre, la diferencia está en quién la paga. Así es que tenemos la oportunidad nosotros también de elegir cuál es la que a nosotros más nos conviene cuando se trata de nuestra economía familiar. Muy importante, muy Claro. importante. ¿Cuáles son, podríamos decir, las mejoras en materia de seguridad para los clientes de entidades bancarias según esta nueva ley de servicios de pago? Básicamente lo que se está buscando es la seguridad del que utiliza estos medios de pago, ¿no? Si bien sean medios pago, digamos, por internet o con una tarjeta de crédito, lo que esta ley hace es, de alguna manera, blindar más al usuario. Es decir, de una manera práctica, si a mí me roban mi tarjeta de crédito o de débito, si esa persona hace el uso fraudulento de mi tarjeta, hay un límite de responsabilidad que es hasta 150 euros. Es decir, la entidad, a partir de 150 euros, aunque hayan sacado 1 millón de euros, por decir una barbaridad, que eso no se puede sacar por un cajero, pero bueno, o que hayan comprado con esa tarjeta cosas, la responsabilidad del usuario, del propietario de la tarjeta, una vez denunciado, evidentemente que si no denuncias, aquí no hay nada, ¿no? Pero una vez denunciado el robo, la desaparición, o anulada la tarjeta, se limita en 150 euros. Es decir, eso es una ventaja para nosotros, ¿no? Y luego, bien, hay otra serie de ventajas o de protecciones que el usuario tiene. Se busca de alguna manera proteger a la persona, en este caso a nosotros que somos la parte más indefensa, protegernos frente a cualquier problema de este tipo.
Vamos a hablar un poquito de las comisiones bancarias. Como decíamos al comienzo del programa, hubo un tiempo, ¿verdad?, de comisiones cero. Pero hoy en día lo que está más de moda es elevar las comisiones al máximo y cobrar por todo lo que se pueda. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque un banco es un negocio. Aunque a nosotros no nos lo parezca, pero es un negocio. Y ellos intentan ganar con todas las transacciones que ellos hacen. Porque evidentemente cuando llegamos a una sucursal bancaria, ahí hay un montón de gente que nos atiende, que cobran un salario, y que cuando yo le estoy diciendo, mire, hágame usted una transferencia de esta cuenta a esta otra, bueno, esa persona está empleando tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces, de alguna manera, el banco lo que está buscando es generar beneficios a través de todas esas operaciones que nosotros les planteamos. Esa es la razón por la que las comisiones se incrementan y por la que esta nueva ley de alguna manera le ha dado también herramientas a la banca para poder incrementar un poquito esas comisiones en contraprestación por otras cosas en las que ellos han tenido también que aflojar un poquito. Así que al final, a veces el usuario tiene la sensación de que, bueno, finalmente no le están metiendo mano a esto que nos parece injusto. Y tampoco es así, ¿eh? A veces se busca siempre compensar, porque hay males que son necesarios, si lo queremos llamar así, ¿no? Y la banca la necesitamos, así es que ellos también tienen que ganar su dinero. ¿Cuáles son las principales comisiones bancarias? Lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? Son las que se establecen en cualquier tipo de operativa normal dentro de un banco. Hablamos a nivel de usuario, porque no es lo mismo a nivel de usuario que a nivel, por ejemplo, de empresa, que se utiliza otra banca diferente, ¿no? Pero a nivel de usuario, pues si solicitas una tarjeta de crédito, sabes que la tienes que pagar, sabes que tienes un mantenimiento anual para esa tarjeta de crédito, que varía de un banco a otro. Después, por supuesto, si quieres tener una banca electrónica para poder manejarte por Internet, eso también tiene un coste. Y, bueno, y lo que hemos comentado antes, ¿no? Una transferencia, un cheque, todo eso genera gastos y genera comisiones, que lo importante es discutir quién lo paga. O lo pagas tú o lo pago yo. Y esa es la parte más importante, ¿no? Y ahí es donde nosotros sí que podemos hacer algo, o debemos de intentarlo. Podemos cambiar incluso de banco e ir eligiendo el banco que nos dé las mejores prestaciones. No tenemos por qué quedarnos siempre con el mismo, ¿no? Claro, yo creo que en eso tenemos que ser muy pragmáticos, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros nos tomamos al pie de la letra lo que nos dice el médico y está bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque el médico ha estudiado algo que nosotros no tenemos ni la más remota idea y además tenemos miedo. Fíjate que son dos factores fundamentales. En la banca pasa lo mismo, ¿eh? El dinero siempre se ha dicho que es muy miedoso. Es decir, si yo tengo algo de dinero, quiero tenerlo a buen recaudo y quiero tenerlo en un lugar en el que a mí me dé confianza, aunque eso suponga un incremento de ciertas comisiones, etcétera. Entonces, quizá tenemos que sacarnos de encima ese miedo reverencial que le tenemos a la banca, a los bancos, ¿no? Y tenemos que tratarlo como cualquier otra cosa. Yo voy a una peluquería o a una frutería o a un supermercado en el que no me siento a gusto y me voy a otro. No hay ningún problema, eso lo tenemos muy asumido, ¿verdad? Pero cuando se trata del banco, es ya más complicado, ¿no? Y eso juega en contra nuestra, porque no entramos en el detalle, y entrando en el detalle es donde podemos ver las diferencias. Como tú bien has dicho, hay mucha oferta. Lo que tenemos que hacer es analizarla, y en el caso de que yo no tenga el conocimiento suficiente para desgranarlo, siempre me puedo asesorar y buscar la mejor oferta para mí, para mis necesidades. A veces parece que somos como muy conformistas, ¿no? Como has dicho, en detrimento de nuestro. De nuestro interés, claro, es que va en contra de nosotros. Respecto a las comisiones de servicios, ¿qué se puede hacer para evitar estos pagos en servicios básicos, por ejemplo? ¿Y qué podemos hacer ante el cobro abusivo que se da en algunas ocasiones? Las comisiones están ahí, ¿eh? Esto es inevitable. El banco va siempre a intentar cobrarte las comisiones. Siempre que habla alguna persona de la OCU, de la Organización de Consumidores, etcétera, etcétera, siempre dicen lo mismo, y yo estoy totalmente de acuerdo. Negocie con su banco, discuta con su banco. De la misma manera que negocia cuando un albañil viene a casa y le hace un presupuesto de algo y lo discute, ¿no? Porque bájame de aquí, bájame de allá, o en cualquier otro orden de la vida discutimos, discútelo también con tu banco. ¿Por qué? Porque las comisiones es posible minimizarlas y en muchos casos incluso hacerlas desaparecer. Lo que estamos diciendo es, todo depende de la posición que tú tengas como cliente en esa entidad bancaria. Hay gente que es un absoluto desconocido en su entidad bancaria. Simplemente llega, hace una gestión y se va, o ni siquiera le ven la cara porque lo hace a través del cajero, no tiene ninguna relación. Entonces, cuando tú detectas que hay una serie de comisiones que consideras que no son correctas, no tienes una relación personal con el interlocutor para poder defender tus derechos. Primero, porque no los conoces bien,
Y segundo, porque no hay una relación. Si tú conoces al director del banco, te puedes sentar con él y decirle, oye, mira, todo esto no me parece correcto, vamos a discutirlo. Y entras en una dialéctica de discusión, ¿no? Pero siempre tienes que tener claro la idea de que estás dispuesto a cambiarte de entidad, en el caso de que ellos no accedan a ciertos requerimientos tuyos que sabes positivamente que otros bancos sí que hacen, ¿no? Y en el caso de que sea abusivo y no atiendan a lo que tú les estás diciendo, siempre puedes hacer una reclamación al Banco de España. Es decir, siempre hay organizaciones de consumidores, etcétera, a las que se puede recurrir para exigir tus derechos. En el programa de hoy vamos a intentar darle la vuelta a la sartén, porque realmente parece como que los bancos siempre la tienen por el mango. Vamos a intentar darles el mango a los consumidores, ¿no? Que ya es hora. Pues sí, sería una buena idea, sería una buena idea. ¿Qué comisiones hay por los productos de inversión, por ejemplo? Bueno, ahí entramos en un terreno muy amplio, ¿no? El producto de inversión, como sabemos, bueno, pues es un producto que tiene como objetivo darle una rentabilidad a nuestros ahorros. No al corriente que yo utilizo cada día, porque eso lo necesito para mi día a día, pero una vez que he generado ciertos ahorros, pues en vez de tenerlo quieto en una cuenta que normalmente no da absolutamente nada de interés, pues lo quiero poner en movimiento. Entonces hay diferentes productos en el mercado. Los fondos de inversión suelen dar una rentabilidad superior, pero normalmente son también una combinación de inversiones, digamos, variables o de inversiones fijas variables con una rentabilidad fija o con una variable, ¿no? Con lo cual, cuando nos metemos en variable nos estamos metiendo en cierto riesgo, pero bueno, normalmente minimizado y te van a dar un cierto interés. Entonces, cuando entramos ahí, las comisiones son fundamentales, porque en una inversión que yo estoy haciendo a un largo plazo normalmente, un punto o punto y medio de diferencia en el interés, pues supone al final un montón de dinero. Entonces, volvemos a lo de antes. Hay una tarifa máxima establecida de interés que el banco puede cobrar, pero desde 0 hasta ese máximo que ellos pueden cobrar, ahí podemos estar discutiendo. Entonces, mi consejo sería, si tú tienes localizado un fondo que te interesa, por la rentabilidad que tiene, por los productos que maneja, por la combinación de productos que tiene, lo que hay que hacer es mirar bien las comisiones y luego buscar otros fondos en el mercado de diferentes entidades que ofrezcan una rentabilidad similar, pero ya entrar en el detalle de la comisión. Porque normalmente la que la gente mira es el interés que te van a dar, es decir, la rentabilidad que te van a dar, mejor dicho, ¿vale? Eso es lo que miramos nosotros. Mira, este es muy rentable, pero ¿qué más me da que sea muy rentable si luego me están cobrando un 2,5% de comisión por mantenerme el fondo abierto o por rescatarlo porque me hace falta, porque no sé, porque me tengo que hacer una operación en la boca, me van a cobrar otro 0,5 o un 1%. Entonces, se me están comiendo todo el beneficio que me han dado antes, ¿vale? Entonces ahí sí que nosotros tenemos que tener claro que el banco está buscando hacer su negocio y que nosotros como consumidores tenemos que ir a buscar la oferta que sea más interesante para nosotros y no tener ningún miedo ni ningún complejo, aunque seas íntimo amigo del director, ¿eh? Por supuesto que sí. ¿Cómo podemos reducir un poquito el coste? Hablándolo, has comentado, ¿hay alguna otra fórmula buscando en otros bancos? No sé. Efectivamente, claro. Además ahora está por todos los sitios, ¿no? En televisión, en radio, en las entidades te cuelgan carteles fuera. Hay muchísima gente que te habla de cero todo, ¿no? Cero comisiones, cero todo. Claro, no es lo mismo cuando hablamos de fondos, por ejemplo, que ahí sí que siempre va a haber un factor de comisiones, porque evidentemente si no, ellos no ganan absolutamente nada. No es lo mismo eso que, por ejemplo, las cuentas. Cuando entramos en las cuentas, ahí sí que se puede discutir mucho. Lo que decíamos antes, tú puedes negociar con tu banco, incluso hay bancos que lo ofrecen directamente de forma abierta, o sea, lo anuncian así, te dicen cero todo, cero gastos por transferencia, cero gastos por tarjetas de crédito, o sea, la tarjeta de crédito gratuita, y además te dicen para siempre. Claro, hay que estar muy atento a todas estas cosas, porque hay gente que utiliza, digamos, ganchos para atraer a la gente y que, por ejemplo, te dan la tarjeta de crédito gratuita, pero el primer año. Claro, y luego ya el siguiente año te van a tus 35 40 euros, depende del tipo de tarjeta que sea, y te los van a pagar. Entonces tenemos que estar muy abiertos a todo esto y no tener miedo. Es decir, cuando tenemos algo de dinerito, lo que queremos es rentabilizarlo, por supuesto, pero sobre todo no perderlo.
¿no? Entonces, cuando escuchas en el telediario que han intervenido tal banco o que tal empresa de inversiones, de fondos de inversión se ha ido al garete y que gente ha perdido su dinero, por no entrar en otras cosas que han ocurrido en nuestro país, ¿no? En los últimos años, con Fórum Filatélico, Afinsa y todas estas cosas, ¿no? Tú lo primero que quieres es, aparte de rentabilizar, mantener tu dinero, por lo menos que me quede como estoy. Entonces, ese miedo a veces nos atenaza y nos impide entrar en operaciones que pueden ser no muy ventajosas, porque, como se decía antiguamente, duros a pesetas no da nadie, ¿eh? Y si alguien te lo ofrece, vete porque eso no interesa, hay ahí algo detrás, ¿no? Pero sí que hay gente que ofrece ciertas rentabilidades y sobre todo coste cero, con toda una serie de condiciones, ¿eh? Que eso lo vamos a comentar después. Vamos a seguir hablando de comisiones. ¿Qué hay de las comisiones en préstamos y cómo reducir las comisiones en estos casos? La verdad es que volvemos a lo mismo de antes. Las comisiones en los préstamos están establecidas y normalmente están establecidas por la entidad bancaria, son variables, evidentemente, cada uno tiene las suyas, pero te las presentan claramente en el momento de tú negociar con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros normalmente lo que miramos es el importe a pagar mensual, si encaja en mi bolsillo o no encaja. Eso es lo más importante. Sí. ¿No? Entonces te dicen, mire, usted esto va a pagar a 30 años, estas son las condiciones, y le va a costar 600 euros al mes. Entonces tú miras y dices, bueno, yo esto lo puedo pagar. Pero debemos ir al análisis de la otra parte, porque es fundamental, ¿no? Por ejemplo, el estudio, que es una comisión, o sea, un pago que hay siempre, ¿no? O sea, el estudio de la operación. Eso varía mucho, dependiendo de la cuantía, el porcentaje que te vayan a aplicar varía mucho de una entidad a otra. Los gastos de apertura, por ejemplo, hay otros que están fuera de nuestro control, que son notarías, etcétera, que eso no tiene nada que ver con el banco, ¿no? Pero los gastos de estudio sí, por ejemplo, los gastos de cancelación, es una parte importante, hay gente que no lo valora. ¿Por qué? Porque a 30 años vista dices, bueno, ¿qué más me da? A mí lo que me interesa son... Pero todo eso hay que mirarlo, es importante, porque si tú luego vas haciendo amortizaciones parciales, por ejemplo, de tu hipoteca, porque te va bien hacerlo y quieres pagar menos de intereses, resulta que te lo están penalizando también. Y tienes que pagar una comisión sobre esas amortizaciones parciales. Es decir, todo este tipo de detalles hay que mirarlos con lupa, porque son a veces más importantes que el diferencial que el banco te está proponiendo sobre el Euribor, que es lo que se maneja. Pero nosotros eso, desgraciadamente, no entramos a analizarlo. Entre otras cosas porque no estamos preparados para hacerlo, o sea, no conocemos, ¿no? Pero vale la pena, antes de engancharte 30 años, que te asesores bien, porque seguro todos en el círculo familiar tenemos algún amigo, que además, como no tiene ningún interés en el tema, te lo puede mirar y te puede decir, mira, yo creo que esta opción te interesa más. Y luego, por supuesto, la negociación con el banco. Los bancos, si tú eres cliente y vas a hacer una nueva hipoteca, o por ejemplo tienes un hijo que va a comprar un piso y vas allí, ellos se van a cuidar muy mucho de no perder un cliente. Ellos saben que a través de la hipoteca normalmente tienen a un cliente prácticamente de por vida, porque las hipotecas es una vida profesional, una vida laboral, ¿no? Entonces, ellos se van a cuidar muy mucho cuando tú entres en la discusión de ajustar todo lo que puedan ajustar. Y ahí la relación personal con el director de la sucursal o el subdirector, eso es muy importante también. Claro. Es muy importante ese diálogo, es muy importante mirar, etcétera, pero es muy importante también esa letra pequeña, ¿verdad? Porque a veces hay bancos que en nuestras hipotecas a lo mejor tienen un tope de bajada y no te permiten bajar más, cuando ves que la del vecino ha bajado más y la tuya tenía un tope que tú no sabías que tenía, nadie te había hablado de ese tope. Y ese tipo de cosas, ese tipo de letras pequeñas, la verdad es que preocupan bastante al usuario también. Por eso yo te decía que es fundamental que analicemos 6 o 7 parámetros fundamentales dentro de una oferta, porque esa letra pequeña que tú dices es fundamental. Cada cuánto tiempo se revisa, a qué está referenciada, etcétera, etcétera. Pero son cosas que nosotros no entramos a valorar y solo cuando llega el momento dices, ahí va, yo no sabía que yo tenía esta cláusula dentro de mi hipoteca. Entonces conviene asesorarse bien y mirarlo. Ahora afortunadamente tenemos Internet. Internet es una herramienta buenísima para poder estar al día de todas estas cosas. Y seguro que pones en Google algún comentario sobre quiero ver las condiciones de mi hipoteca y te van a salir, bueno, un montón de comentarios que son útiles para tomar una buena decisión. Ángel, y si ya estamos enredados en el problema, si ya estamos metidos dentro de una hipoteca, que realmente no habíamos leído la letra pequeña, pero ya es tarde y vemos que queremos cambiar, pero están los problemas de que al cambio de banco también nos van a cobrar, etcétera, ¿qué hacemos?
Es complicado. Lo mejor que puedes hacer es ir a tu banco y negociar. Es lo que decíamos. Tú has firmado algo, es como cuando hablábamos antes de las domiciliaciones. Si tú has firmado que durante un año vas a estar pagando letras de 300 euros al mes, todos los meses, no puedes devolver esa letra, porque, que es lo que hablábamos antes de la ley. En este caso es igual, tú te has comprometido con el banco y has firmado una serie de cláusulas. ¿Que son discutibles? Sí, pero hasta cierto punto. Es decir, tú puedes discutir siempre y cuando tengas una herramienta de presión que puedas presentar. Y tienes que tener muy claro que si ellos no acceden, estás dispuesto a cambiar. Y para eso hay que estudiarlo muy bien, porque nos ha pasado muchas veces, lo mires y dices, uy, qué buena oferta me está dando este banco, pero te pones a analizar y dices, pero si es que entre lo que tengo que pagar allí y lo que tengo que pagar aquí por cancelar, al final voy a estar pagando lo mismo. Entonces, si eso es así, no te toca más que tragar, no puedes hacer otra cosa porque eso está firmado. Pero la negociación siempre es bueno, y si tienes herramientas para negociar, siempre vas a arañar algo, seguro. Pues vamos a presionar un poquito, que ya estamos cansados de ser los presionados siempre los usuarios. Vamos a hacer esa pequeña pausa a la que les tenemos acostumbrados. Les ofrecemos en este momento esa página web con cursos absolutamente gratuitos, ofrececursos.org. Así que ya saben, utilicen estos minutitos para poder acceder a esa página, para seleccionar un curso de su agrado, y les esperamos aquí, en Mejor Cada Día. No se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Bueno, pues aquí seguimos, estamos en Mejor Cada Día y estamos hablando hoy acerca de comisiones bancarias, productos bancarios. La verdad es que es un tema muy interesante porque desde luego no se nos ocurre muy a menudo, ¿verdad?, negociar con nuestro banco. Pues tenemos la posibilidad de hacerlo, como muy bien nos está diciendo en el programa de hoy Ángel Dúo. Estamos hablando de todos estos temas, no sé qué precauciones debemos tener nosotros ante las ofertas. Sí, evidentemente, como he dicho antes, hay mucha oferta ahora y a veces ofertas muy atractivas, ¿no? De todos modos, la clave, aparte de lo que ya hemos dicho antes, que creo que queda bien claro y lo vamos a insistir muchas veces en este programa, y es que hay que negociar con el banco, ¿eh? No es el coco, hay que hablar con él y hay que hablar con el director y explicarle nuestras preocupaciones y nuestros intereses y tal. Pero además, a la hora de valorar productos, por ejemplo, financieros, lo fundamental es que nosotros analicemos cuáles son sin comisión o con comisión lo más baja posible, y en caso de que nuestra entidad nos esté ofreciendo ese mismo producto o similar, nosotros podemos utilizar pues el agravio comparativo, ¿no? Podemos decir, oye, mira, perdona, que es que tal entidad me está ofreciendo esto. Nosotros tenemos que ser muy abiertos, ¿no? Sabemos lo que pasa, ¿no? Bueno, sí, pero ten en cuenta que ellos también tal. Pero al entrar en ese diálogo, nosotros primero demostramos al responsable del banco que estamos planteándonos muy seriamente otras opciones que son atractivas. Y luego, por otro lado, también estamos defendiendo lo nuestro, ¿no? Es decir, estamos claramente discutiendo y eso te hace también prepararte un poquito más, que es importante, es decir, saber cuáles son mis derechos, hasta dónde puedo llegar, qué puedo reclamar. Por ejemplo, hacer un listado de demandas o de denuncias o de peticiones es algo que se puede hacer. Tú puedes coger tu cuenta, analizar tu cuenta corriente y ponerte a analizar todas las comisiones que has pagado en los últimos 4 meses, por ejemplo, ¿no? Que si la tarjeta, que si una transferencia que hiciste, que si un recibo que te han domiciliado, que te han cargado unos gastos, un descubierto que tuviste en cuenta, que también eso a veces ocurre. Tienes un descubierto y ahí, además, en los bancos estamos hablando de un 12% por lo menos, ahí ¡pam!, pegan fuerte, ¿no? Entonces, por un descuido que tú has tenido. Entonces, todo ese tipo de cosas, te sientas delante y dices, vamos a ver, vamos a estudiar esto, ¿no? Y evidentemente al lado tienes tu oferta de otro banco que te está diciendo que 0 por tarjetas, 0 por transferencias, o otras cosas, ¿no? Y confrontarlo un poquito con la realidad.
debemos estar también muy atentos, porque hay veces que la vajilla de no sé qué, la olla a presión, venga usted, deje aquí un depósito de 3.000 euros durante un año, por ejemplo, y le regalamos una televisión de plasma y no sé qué. Claro, te pones a analizar y dices, bueno, pero si es que he pagado 2 televisiones de plasma, ¿no? Porque si este dinero lo hubiera puesto a rentarme en otro lugar, resulta que me hubiera comprado 2 televisiones, ¿no? Este tipo de cosas son las que hay que valorar y no dejarse influenciar o impresionar por el gancho, ¿no? Que a veces son muy atractivos, yo lo reconozco. O sea, traiga su nómina y le doy una PlayStation. Hombre, y tú lo analizas y dices, uy, pues si un chisme de estos vale, no sé cuánto vale, pero un 300 o 400 euros, solo por llevar mi nómina. Y, bueno, ojo, todo esto es lo que hay que analizar con mucho cuidado. Bancos y cajas de ahorros se encuentran inmersos en una intensa guerra por ofrecer productos cada vez más llamativos con los que tratan de captar las nóminas de sus clientes. Lo hacen con este tipo de productos o de provocaciones, ¿no? Efectivamente. A ver, es lo que decíamos antes de la hipoteca, ¿no? Tú tienes la hipoteca de una persona y tienes garantizado, digamos, la continuidad con ese cliente durante un tiempo. Con las nóminas, pues pasa 3/4 de lo mismo. El tener domiciliada una nómina normalmente implica que va a haber un saldo suficiente para afrontar una serie de recibos domiciliados, que va a necesitar tener ahí sus tarjetas de crédito para ir haciendo sus disposiciones, bien sea a débito o bien sea a crédito en las compras y tal. Es decir, que por eso es tan atractiva la nómina, ¿no? También para la entidad bancaria. Pero claro, hay que mirarlo muy bien, porque a veces hay promociones que tienen una caducidad. Traiga usted su nómina y en pequeño pone mínimo 36 meses, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tienes un periodo determinado que la tienes que tener allí sí o sí. Y por tener eso, entonces es cuando te dan tal cosa, que eso sí que está muy grande, ¿no? O sea, eso es el folleto. Es toda la televisión de plasma ahí para ver el mundial, ¿no? Y la tienes ahí. Pero luego en pequeñito está que tiene que estar 36 meses. Claro, eso ya implica que si en otras cosas ellos son caros en sus comisiones, no te la puedes llevar a otro sitio. Y cualquier entidad bancaria te va a pedir la nómina, que domicilies la nómina, para tratarte como cliente preferente. Eso es así, ¿no? En todo hay clientes preferentes y los que no lo son. Entonces, si está la nómina, te tratan como un cliente preferente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado donde lo ponemos. Ese es mi tesoro, ¿no? Y tengo que tener mucho cuidado en qué lugar lo coloco para que eso no le dé la rentabilidad a ellos, sino que me la dé a mí. A ellos ya se la va a dar, pero que yo sea el beneficiado también, ¿no? Tengo que estar muy, muy atento con eso. En fin, estamos hablando de ventajas de domiciliar la nómina. ¿Qué más ventajas y qué desventajas también tiene domiciliar la nómina? Bueno, las ventajas en general de domiciliar la nómina, más que para nosotros, que son estas que acabamos de decir, que son ciertos premios, ciertas ventajas que el banco te puede dar, la ventaja se la da al banco, porque bueno, es poseedor de un bien preciado que llega cada mes y que llega sistemáticamente y que llega transferido por la empresa en la que tú trabajas, y si además trabajas en una gran empresa, pues más seguridad todavía, ¿no? Y si tienes un contrato fijo, por ejemplo, bueno, pues más seguridad todavía, ¿no? La antigüedad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto está dando ventajas, en teoría, por las dos partes, pero las que yo recibo son muy inmediatas. Llego la nómina y me llevo la Play. Y a partir de ahí, todo lo demás lo vamos a ir viendo con el tiempo si yo no soy cuidadoso al estudiarlo, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, tenemos que analizarlo muy bien, tenemos que ser muy meticulosos a la hora de ver cuáles son las propuestas, cuáles son las ofertas, porque eso también después, a la hora de, por ejemplo, la domiciliación de recibos y toda una serie de cosas, bueno, pues me va a implicar una serie de ventajas, pero también me puede penalizar en algunas cosas. Entonces tengo que ser muy cuidadoso de dónde coloco yo ese bien tan preciado que es mi nómina. Yo creo que son las dos cosas fundamentales que tenemos como ciudadanos, la nómina y la hipoteca. Ahí es donde has colocado, ¿no? Como dice el texto, donde está el tesoro, ahí está el corazón. Bueno, pues esto es igual, esos son nuestros dos tesoros, entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos a la hora de colocarlos en un lugar. La domiciliación conlleva la posibilidad de tener problemas al devolver, por ejemplo, un recibo. ¿Cuáles son esos problemas y qué consejos nos puedes dar para evitarlos? Para que nosotros podamos domiciliar un recibo tenemos que firmar un documento por el que nosotros le cedemos a esa empresa, que sea la de aguas, la de luz, el teléfono, lo que sea, la capacidad de, digamos, de presentar ese recibo al banco, y entonces el banco, como está firmado por nosotros, lo pone, digamos, en su remesa a pagar y lo paga directamente. ¿Cuál es el problema que nosotros podemos tener? Pues el problema es que se pague algo que nosotros, por la razón que sea, no queramos que se cobre.
o que se cargue, mejor dicho, en nuestra cuenta, que se cobre. Eso es una pega, porque estamos obligados a atender ese recibo siempre y cuando sea una cantidad fija o que digamos que esa cantidad no sea una cantidad exagerada. Por ejemplo, por ir a lo práctico, tú vienes pagando normalmente un recibo de la luz de 30 euros, por poner una cifra, y llega un mes que te vienen 300. Entonces, en ese caso concreto, yo lo puedo devolver. ¿Por qué? Porque considero que la cantidad, aunque no sea una cantidad acordada, ¿por qué? Porque es un recibo variable, yo no la puedo acordar, igual que la luz, el teléfono o el gas. Entonces, al ser una cantidad desorbitada, yo por ley puedo rechazarlo. Y ya entonces entraríamos en una negociación. Pero cuidado con esto, porque claro, hay gente que normalmente paga 30 y un mes paga 37 y lo devuelve porque le parece abusivo. Entonces ahí ya puedo tener un problema, porque la entidad que ha emitido el recibo me puede colocar en una lista de morosos. Y entonces ya entro en otra situación que no es buena para mí, porque aparezco en las listas y si voy a pedir un crédito para algo van a decir, oiga, pero si usted está aquí en la lista, ¿verdad? Pero en general esta nueva ley, en lo que tiene que ver con la domiciliación de recibos, tiene su parte positiva, pero también nos penalizan algunas cosas, ¿eh? Pero en general es bastante flexible. Es decir, si tú llamas a una entidad determinada que te ha enviado un recibo que tú no consideras adecuado y hablas, normalmente esto se puede discutir. Ahora, si es una cantidad fija, lo que decíamos antes, te has comprometido a pagar 400 euros al mes durante un año porque has comprado X bien, eso lo tienes que pagar sí o sí. Bueno, pues está bien saberlo, desde luego. ¿Tenemos que hacerlo antes o después de que la entidad emisora pase el cobro de la factura correspondiente? Esto de devolver un recibo bancario. A ver, se puede hacer antes o después. Casi nadie lo hace antes, a no ser que, por ejemplo, bueno, pues hayas litigado. Que se ha dado bastante el caso últimamente con compañías telefónicas, por ejemplo, telefonía móvil, etcétera, que contratabas con ellos y luego a la hora de darte de baja era muy complicado. Era muy complicado, te decían que sí, pero seguían llegando los recibos y tal. Eso ha generado muchas devoluciones, muchos litigios, muchos casos que han ido a las organizaciones de consumidores, porque evidentemente lo lógico es que si yo digo denme usted de baja el servicio, se dé y se dé de forma inmediata, ¿no? Ahí también volvemos a la letra pequeña, hay que analizarlo muy bien. Pero en esos casos en concreto, por ejemplo, o bien se puede pedir la anulación antes, pero en el caso de que llegue y efectivamente se te cargue en cuenta, tú tienes un periodo de tiempo que según esta última ley se ha prorrogado a 8 semanas. Tienes 8 semanas para poder efectuar la devolución y eso es muy sencillo. Además, el banco normalmente, siempre y cuando no estés devolviendo un producto suyo, claro, esto es importante. Imagínate, no sé, que tú tienes la hipoteca y normalmente vinculado a la hipoteca va un seguro de hogar, de incendios o de lo que sea, ¿no? Entonces si tú les dices que devuelvan ese recibo, no te lo van a devolver porque es suyo, ¿eh? Pero si es de una compañía de telefonía, del agua, de la luz, del gas, de lo que sea, ellos no tienen ningún problema porque ellos no están directamente afectados, me explico. Entonces, ellos te lo van a devolver sin ningún problema y luego el único problema lo puedes tener tú a la hora de discutir con la compañía en cuestión, que evidentemente te va a llamar y te va a decir, oiga, tengo un recibo impagado, le voy a cortar el servicio o lo que sea, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos hasta esas 8 semanas después de que se ha cargado para poder discutir el tema. Ángel, antes nos hablabas un poco de lo que nos puede pasar si al final estamos en esa lista de morosos, que seguramente no nos van a dar créditos, etcétera. ¿Es fácil quitarse de esa lista de morosos? ¿Podemos hacer algo? Si por un descuido nos han metido en esa lista de morosos y no deseamos estar en esa lista de morosos, ¿podemos hacer algo al respecto? Normalmente, en el momento en el que tú pagas ese recibo en cuestión, solicitas a la empresa que lo retire, porque la misma empresa que te coloca en esa lista te retira. A ver, esa lista es una lista en la que nadie quiere estar o en la que casi nadie quiere estar. Hay gente que no le importa mucho, pero para un ciudadano normal, ¿no? que se mueve por este mundo intentando no molestar a nadie y vivir su vida dignamente, no nos gusta estar ahí. Pero es en la propia entidad que te ha colocado ahí, ella puede retirarlo. Hay que insistir mucho, ¿eh? Hay veces que pasa tiempo y no lo sacan, pero bueno, hay que ser persistente y informarse porque a nadie le interesa que su nombre esté en esas listas, eso seguro. Por lo general los bancos devuelven todo tipo de recibos de empresas, de servicios que lo soliciten.
recibos de luz, de agua, de gas, de teléfono, seguros, en fin. Si el consumidor así lo desea, el banco no puede oponerse a devolverlos, como tú nos decías. Es un caso muy distinto, sin embargo, la solicitud por parte de un cliente de la devolución de un pago bancario con el que no está de acuerdo. También nos lo comentabas. ¿Qué podemos hacer en este caso cuando no estamos de acuerdo? Tenemos que devolverlo, evidentemente, porque puede haber muchas circunstancias que hagan que no sea correcta el cobro en cuestión. Puede ser un importe que no hayamos negociado, o por ejemplo, hubo un caso no hace mucho que saltó en todos los medios de comunicación, que era una academia de inglés muy conocida, Opening, todo el mundo lo sabe, que esta gente cerró, pero una vez cerrado y presentada la quiebra de la empresa, siguieron enviando recibos a sus clientes. Es decir, se consideraría un fraude realmente, eso es una estafa. Pero si tú, por ejemplo, eres una persona que mantienes un saldo en cuenta normal y que no miras tu cuenta con regularidad, sino que simplemente vas al cajero, sacas el dinerito que necesitas y vas moviéndote, pues igual pasa ese periodo de tiempo de devolución y no lo has devuelto. Y entonces te lo has comido, o sea, no hay más. Nada que hacer. No hay nada que hacer. Por lo tanto, otra cosa importante, hay que actualizar la cuenta. Si eres de los que van a la ventanilla, ¿verdad? O a la máquina, ¿no? Al cajero, actualiza la cuenta para ver exactamente, porque los bancos cometen errores. Entonces, solo viendo eso con regularidad podemos saber si se nos ha cargado un recibo que no es nuestro. Es así de sencillo, y entonces rápidamente pedir la devolución. Bueno, frente a la domiciliación están los cheques. ¿Qué cosas hay que saber al recibir un cheque? Pues hay que saber una cosa fundamental, y es que no sabemos si el cheque tendrá fondos o no tendrá fondos. Esa es una importante. Otra es que el cheque genera gastos en el caso de que no se cobre. Es decir, tú vas a llevarlo a tu entidad bancaria, lo vas a presentar y ellos te van a cobrar una comisión por gestionar ese cheque, porque ese cheque viene de otra entidad y hay una serie de gastos intermedios que van a cobrar. Siempre negociables, hay que tener esto en cuenta, siempre negociables. Pero el gasto fundamental viene en el caso de que el cheque no tenga, o sea, el que ha emitido ese cheque no tenga fondos en la cuenta, ¿no? Entonces, eso sí que va a generar unos gastos más importantes que te los van a cargar a ti en tu cuenta. A él, evidentemente, no, porque no lo tiene. Entonces, ahí entramos en otra dinámica. Lo que ocurre es que el cheque ha ido a menos en algunos países. En España creo que los pagos con cheque andan en torno al 3% o algo así. Es un sistema de pago que se mantiene en las empresas, en muchas empresas se utiliza, sobre todo los pagarés que se llaman, que es un talón postdatado, con una fecha a vencimiento, etcétera, etcétera, y luego el cheque, por ejemplo, que ese es un cheque conformado, por ejemplo, que ese ya sí que tiene unos gastos que el que lo emite los tiene que pagar. Entonces tú recibes un cheque que de alguna manera no, el banco te está confirmando que lo va a pagar porque hay fondos. Entonces, eso es una garantía total para el que lo recibe. Pero el cheque normal de chequera firmado y toma para pagar, este tiene algunos riesgos que hay que valorar, sobre todo en España. La ley es muy seria en otros países, como por ejemplo en Francia, en donde se utiliza muchísimo más, porque una persona sabe que firma un cheque y si no hay fondos va a tener problemas. Ángel, yo no sé si te gustaría decir algo a nuestros telespectadores acerca del tema que estamos hablando. Yo creo que la palabra que más has utilizado durante todo el tiempo que ha durado la entrevista ha sido la palabra negociar con tu banco. Yo no sé si quisieras reahondar un poquito en este tema. Pues sí, es fundamental. Yo creo que la clave está en un poco el miedo que tenemos a lo desconocido, ¿no? Nosotros no sabemos realmente manejarnos en el mundo de la banca, porque evidentemente muchos no hemos estudiado, no han estudiado para ello, pero debemos de ser valientes y con la información que tenemos y las ofertas de los demás, sentarnos delante del banco y exigir unas condiciones acordes. Hay que conocer también nuestros derechos, los derechos del banco, porque él tiene derecho a cobrar comisión, pero bueno, ante eso siempre está la oferta de otro banco que puede ser más atractiva y no tengamos miedo a irnos, no pasa nada. Movemos el dinero de aquí, lo llevamos allá, siempre con control y con seguridad de lo que estamos haciendo, pero bueno, tenemos un sistema bancario que es fiable, ¿no? Y debemos de confiar en eso y leer muy bien todo, incluida la letra pequeña. Muy importante, claro que sí, la letra pequeña. Bueno, pues vamos a ver ese pequeño resumen que siempre tenemos para todos ustedes, para todos vosotros, en pocas palabras.
Bueno, pues esperamos que ese pequeño resumen, ¿verdad?, de ítems interesantes puedan ser realmente, bueno, pues útiles para nuestra vida y que de verdad seamos capaces de negociar con nuestro banco, que de verdad seamos capaces de poder leer esa letra pequeña antes de firmar. Vamos a ir un poquito más despacito y vamos a ser un poquito más listos, que los bancos ya lo son bastante. Tenemos en nuestra segunda opinión un invitado que nos va a hablar acerca de algo muy interesante y muy curioso. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el dinero con la ecología? Vamos a hablar de ello, vamos a hablar del ahorro ecológico. Vamos a ver qué es. José Luis, ¿nos podrías decir qué subvenciones hay para preservar el medio ambiente y el bolsillo? Básicamente dos. Una encaminada a la parte de vehículos y la segunda para viviendas, para hogar. ¿Es sencillo hallar la información precisa? ¿Por qué? La verdad es que no. Es un poco complicado y tedioso. Y por otra parte es muy puntual. O sea que lo que en un momento determinado está en vigor puede cambiar pasado mañana. Así que estamos obligados a acceder a la información prácticamente en el día, ¿no? Únicamente las indicaciones generales que podría hacer, hay un organismo, bueno, hay un par de organismos oficiales que están específicamente orientados a eso. Uno es el Instituto para el Desarrollo y Ahorro de Energía, esa sería básicamente la principal a la cual nos podemos dirigir y nos darán las indicaciones pertinentes. La segunda es el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que como sabéis es un banco oficial, estatal, donde también te da toda la información que necesites para ello, ¿no? Pero en cualquier caso, como las subvenciones no son de carácter nacional, no son de rango de ley, sino que dependen de las comunidades, de las autonomías, al final cada uno tiene que ir a su propia comunidad y averiguar qué tipo de subvenciones y de ayudas tiene en este caso, ¿no? ¿A qué van dirigidas las principales ayudas y subvenciones públicas? Vehículos, vivienda y electrodomésticos. El principal es el plan VIVE, vehículos de innovación y vehículos ecológicos. Ahí también hay una diferenciación, si se trata de vehículos normales, de uso privado o de comerciales. Además, estarían también limitados al coste del vehículo. En este caso no debería superar los 30.000 euros por unidad. El segundo, de cara a la vivienda, pues bueno, ahí la variedad es más amplia, ¿no? Estaríamos hablando desde aislamientos de la vivienda, por ejemplo, el tema de las paredes, ventanas, eso sí que es muy importante porque se sabe que a través de las ventanas, a través de las puertas, es donde se pierde la mayor parte de energía de la vivienda. Luego está también ayudas dirigidas a, si se ponen, por ejemplo, paneles solares, tanto para lo que se llama agua sanitaria, agua caliente sanitaria, o incluso fotovoltaica, es decir, a recoger, a sustituir parte de la electricidad que consumimos, ¿no? Y bueno, y el tercer grupo estaría destinado a la parte de los electrodomésticos importantes que se consideran, ¿no?, de la casa. Frigorífico, congelador, lavavajillas, lavadora. Por supuesto, tienen que ser frigoríficos catalogados, tipo A o tipo A+, y según autonomías, insisto, siempre según autonomías y dependiendo del momento en que se realice la petición, ¿no? Estaríamos hablando entre 85 y 125 euros por este tipo de productos. Estas son las tres grandes líneas generales que hay de subvención y de ayuda. ¿Qué son los préstamos bancarios ecológicos? Bueno, pues son préstamos, como su propio nombre indica, que algunas entidades financieras, para primar la sensibilidad del consumidor por el ahorro energético y el respeto al medio ambiente, ponen en circulación pues, para apoyar este tipo de iniciativas, ¿no?
Hablemos de la financiación verde. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es lo mismo que los préstamos bancarios, pero con otro nombre, ¿no? Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de algunas entidades financieras que emiten un tipo de tarjeta de crédito en la cual, si realizas un mínimo de compras mensuales, estarían destinando, digamos, el beneficio que eso genera, parte de ese beneficio que se genera con la utilización de las tarjetas de crédito para programas de ayuda del medio ambiente. Básicamente es de lo que se trata. ¿Quiénes pueden acceder a ella? Aquí estamos hablando de la banca, ¿verdad? Como dice el refrán español, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Tú puedes ser ecológico, pero tienes que tener evidentemente unas garantías económicas, patrimoniales, para poder acceder a esos préstamos o esas ayudas, ¿no? En principio, todos podemos acceder a ella, en tanto en cuanto seamos capaces, pues bueno, de poder responder a esos préstamos o ayudas que se nos den, ¿no? Porque, como digo, no son subvenciones a fondo perdido, sino que se trata, en la mayor parte de ellos, de créditos o, por ejemplo, tarjetas de crédito, que evidentemente luego tenemos que pagar la factura de lo que compramos, ¿no? ¿Es realmente interesante para el medio ambiente o es solo un truco más? Bueno, todo aquello que hagamos para reducir las emisiones contaminantes o la energía es positivo, evidentemente, ¿no? Aunque la pregunta tiene mucha mayor profundidad y calado, ¿no? Como diríamos, porque sin utilizar ningún adjetivo hay muchísima incoherencia en este tipo de actitudes, ¿no? Y bueno, el tiempo no nos lo permite, pero simplemente mencionar algunas. España, como todos saben, es enormemente deficiente en energía eléctrica. ¿Y a quién se la compramos? Pues a nuestros vecinos franceses. ¿Y de dónde la sacan nuestros vecinos franceses? Pues las últimas estadísticas que leía tenían 52 plantas de energía nuclear destinadas a la producción de energía eléctrica, ¿no? Es decir, que nosotros que hemos apostado por una energía completamente ecológica, especialmente la solar, no queremos invertir en una energía que ahora ya todo el mundo acepta que es la menos contaminante, la más ecológica y además la más eficiente desde el punto de vista de producción, se la compramos a los franceses. ¿Y cuál es el problema de este tipo de energía? Los residuos. ¿Y qué hacen los franceses con los residuos? ¿Los dejan en Francia? No, los llevan al océano y lo meten allí. Es decir, que los residuos nos siguen afectando a todo el mundo y en igualdad a los españoles, el peligro existe, y sin embargo la compramos y además pagamos por ello. O sea, somos deficitarios, tenemos un problema presupuestario y al final la compramos a los que la producen, ¿no? ¿Qué otros productos ecológicos existen? Bueno, los que he comentado, algún banco, por ejemplo, tiene una tarjeta que se llama Diodos, que trata de asociar el consumo con una remuneración a medidas ecológicas de lo que haga el consumidor, préstamos verdes, que también se llaman, si van destinados, básicamente es lo que hemos comentado, no hay otras grandes alternativas. Pues muchas gracias, José Luis, por participar con nosotros. De nada. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos a la persona que nos ha hablado un poquito acerca del ahorro ecológico. La verdad es que ha sido muy interesante el tema. Y por supuesto agradecemos a Ángel Dúo. Muchísimas gracias, Ángel, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer poder compartir este rato juntos. Bueno, pues ya saben, amigos, el programa se acaba, pero si les ha interesado el tema de hoy, a lo mejor les interesa también el tema del próximo programa, así que yo les invito a que vuelvan nuevamente a conectarnos el próximo día a la misma hora, mejor cada día. Hasta pronto.